Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Luis Álvarez y vamos a ver la descripción de componentes de nuestro voltaje. Usamos un transformador, que es un dispositivo eléctrico que reduce o aumenta el voltaje de la corriente alterna. Funciona mediante la inducción electromagnética entre dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo fierro. También tenemos un diodo rectificador. Un diodo rectificador es un componente eléctrico básico que actúa como una válvula unidireccional para la corriente eléctrica. Permite que la corriente fluya en la dirección generalmente positiva, mientras se evita que la corriente fluya en dirección opuesta, o sea, decir, la negativa. En pocas palabras, lo que queremos decir es que los diodos rectificadores son como interruptores eléctricos unidireccionales y son esenciales para convertir corriente alterna en corriente continua y se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones electrónicas. También utilizamos un capacitor electrolítico. Es un componente electrónico que almacena energía eléctrica similar a un depósito de energía. Se compone de dos placas metálicas separadas por un material aislante llamado electrolito, típicamente líquido. Obviamente el regulador de voltaje, que es un dispositivo electrónico que mantiene un voltaje constante de salida, independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada. Funciona como una barrera de protección para tus equipos equipos electrónicos y evitando causar daños por picos, caídas y fluctuaciones en la red eléctrica, como nos la luz en nuestros refrigeradores o televisores. También usamos un potenciómetro, que es un componente eléctrico que funciona como resistencia variable. Imagina una tubería de aguas. Al abrirla o cerrar la llave, controlas la cantidad de agua que pasa. Eso es lo que hace el potenciómetro, controlar la energía que pasa. Eso nos ayuda para como cambiar variar nuestra energía. Sí, es lo mismo que la corriente eléctrica. Al mover un cursor sobre una resistencia, regula las cantidades de corriente que fluye. Es decir, vamos a regular la corriente con el potenciómetro. La placa de cobre, que están nuestros nombres y nuestra sección y nuestro grupo, que es una lámina delgada de cobre de un metal de color rojizo o un blanco. Esta vez usamos uno blanco. Se caracteriza por excelentes propiedades como la conductividad eléctrica y térmica. Es uno de los mejores conductores de electricidad y calor, lo que hace ideal para aplicaciones eléctricas y electrónicas. La ductilidad y la maleabilidad. Es un material blando, dúctil. Se puede estirar en formas de hilos, maleable y se puede deformar en láminas delgadas, lo que facilita su manipulación. La resistencia a la corrosión. Tiene una buena resistencia a la corrosión, lo que la hace duradera en ambientes húmedos o con presencia de sustancias corrosivas. Soldabilidad. Se puede soldar fácilmente, lo que hace útil para crear conexiones eléctricas. Terminal. Usamos una terminal. Es el extremo de un conductor preparado para facilitar su conexión con un aparato. Es como un pacto de acceso que permite unir cables, componentes o dispositivos de un circuito eléctrico. Los terminales son importantes porque permiten conexión seguras y confiables en circuitos eléctricos. Evitan que los cables se suelten o se trunquen entre sí, lo que podría causar cortocircuitos o fallos en el sistema. Usamos un potenciómetro. Y la resistencia, por último, es un componente eléctrico que dificulta el flujo de la corriente eléctrica. Y un circuito, cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será que la corriente fluya. La unidad de medida de la resistencia es un ohmio, como la típica de un ohmio. Las resistencias se utilizan en una gran variedad de circuitos electrónicos, desde radios, televisores hasta computadoras y smartphones, y se dividen por colores. Esos son los materiales utilizados en este proyecto. Muchas gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Brandon y voy a hablar acerca de la fórmula que nosotros vamos a usar para realizar un cálculo. En este caso primero vamos a definir los valores que vamos a usar. Vamos a usar la resistencia 1 y la resistencia 1 tiene un valor dentro de 100 a 470 ohmios y para este cálculo, como tiene un rango de proximidad de 100 y 470, vamos a usar el de 220, en este caso 220 ohmios. La resistencia 2 es lo que vamos a tratar de calcular y en este caso lo que vamos a hacer es conectarlo al negativo, porque cuando nosotros lo conectamos al negativo vamos a poder cambiar el valor de la resistencia y poder cambiar el valor resultado junto con la resistencia. Cada vez que cambie el valor de la resistencia va a cambiar el valor del resultado, así que esto va a ser una resistencia variable. Para poder nosotros calcular el valor de la resistencia 2 vamos a usar la siguiente fórmula, la cual sería resistencia 1 dividido voltaje de referencia multiplicado por el voltaje de salida menos el voltaje de referencia.
Como nosotros ya habíamos definido la resistencia 1 con el valor de 220 ohmios, vamos a verificar cuáles son los otros datos, el valor de referencia y el valor de la salida en voltajes. Entonces, el voltaje de referencia es el valor mínimo que nuestro regulador interno puede tener. En este caso, el voltaje mínimo es de 1.25 ohmios. Ahora, el valor de salida, al contrario del valor de voltaje de referencia, es el valor máximo que puede almacenar nuestro regulador interno. En este caso, el valor máximo que puede almacenar es de 32 voltios, pero como no queremos sobrecargarlo, vamos a usar una cantidad un poco más baja, que sería de 20 voltios. Entonces, ya reemplazando todos los datos de la fórmula, nos queda que la resistencia 2 es igual a la multiplicación de 220 ohmios dividido 125 voltios por 20 menos 1.25. En este caso, ya al momento de hacer las operaciones, nos da que la resistencia 2 es igual a 176 por 18.75, que obviamente el resultado sería, hablando en ohmios, 3300, pero ya para hacerlo un poco más simplificado se habla sobre 3.3 kilo ohmios. Nosotros como tal no pudimos encontrar uno de 3.3 kilo ohmios, así que se hizo un reemplazo por 5 kilo ohmios al momento de trabajarlo sobre la placa, para poderlo trabajar directamente con el regulador igual. Hola, buen día, mi nombre es Daniel Alexander Miranda y esta es la parte del multisim. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito de la fuente regulable. Lo que utilizamos fue una fuente de poder que es de 120 voltios, que va conectado, en que va a dar en sí la energía para poder regularle, para que podamos regular el voltaje, que va conectado con una parte a tierra, y que tenemos igualmente que contamos con un transformador. El transformador va conectado a estos diodos rectificadores, y contamos igualmente con un voltímetro que podremos ver el voltaje que va, así va en corriente o que va circulando a los diodos. Igualmente contamos con un osciloscopio, que podemos ver las señales de la energía que va corriendo. De ahí va conectado este diodo a un capacitor que es de 4700 microfaradios. De ahí decidido va con una resistencia de 1.5 kilo ohmios, que igualmente va conectado con el LED. De este LED va conectado al potenciómetro, que aquí vamos a poder controlar el voltaje que queramos, para que vamos a poder controlar para que vaya el voltaje a la LED o a una bombilla. Igualmente utilizamos un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 240 micro. De ahí utilizamos un LM317 LM, que igual quede conectado a un diodo de 50 voltios. Y de último tenemos un capacitor que es de 0.1 microfaradios, que igualmente tenemos un multímetro que podremos visualizar el voltaje que podemos controlar. Podemos ver, si le damos a correr, tiene 0 y tiene ese voltaje que es de la corriente que va normal. Si lo modificamos,
Vamos, lo modificamos ahí. Podemos ver que aumentó. Igualmente si lo podemos bajar, disminuye y va disminuyendo, depende a lo que nosotros queramos. Aquí tiene 1.254 voltios. Si lo ponemos al 100% nos tira 13.98 voltios. Y esto sería la parte de multisim del circuito de la fuente regulable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Este es el proyecto número 1 de electrónica analógica, de la materia de electrónica analógica de la Universidad Mariano Gálvez, sede de Boca del Monte, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este caso aquí tenemos una fuente de voltaje regulable que, valga la redundancia, regula desde 1.27 aproximadamente a 26.4. Aquí podemos ver que aquí nos entrega un voltaje que sería 26. Ok. Muy bien, ahorita vamos a probar conectarle una carga. Aquí podemos ver que son 12 voltios. 0 amperaje porque aún no le hemos conectado nada. Vamos a conectarle un motor para que aumente el amperaje, pero se mantenga el voltaje. Esto es debido a que la fuente que estoy utilizando es de 3 amperios, entonces puede administrar 3 amperios. Muy bien, ahorita procederé a explicar cómo funciona, cómo está construida la fuente. Primero tiene aquí un transformador de 127 voltios a 24 voltios a 3 amperios. Y después de ser transformada la energía, pasa por este puente de diodos, pero sin antes no pasar a un fusible que le protege el circuito. Y en paralelo, conectado a ambas salidas del puente, está conectado este capacitor que es de 50 voltios y de 4700 microfaradios. Por aquí, creo que se puede ver. Sí, ahí se puede ver. Y después de esto ya tenemos 30 voltios de energía directa. Estos cables de acá son los que van conectados al display, a este display que me muestra el voltaje. Estos cables gruesos son los que miden el amperaje. Están conectados en el polo negativo de la salida. Y estos de acá, este está conectado al polo positivo de salida y este está conectado a la alimentación de 30 voltios después de este capacitor. Y del capacitor a este alimenta un regulador que por aquí se puede ver. Ahí se puede ver. Es un LM330 con encapsulado T220. Y ya finalmente ajustamos el voltaje del regulador con este potenciómetro, que aunque diga 50K, está adaptado para que sea de 5K con una resistencia también de 5K. Y ya para finalizar podemos ver el debajo de nuestra placa que dice electrónica analógica sábado 2024. Muchas gracias.